Bien, entraremos ya a la parte práctica de programación orientada a objetos con el lenguaje de programación de C Sharp. En esta sesión lo que haremos será declarar una clase y definir los objetos de la clase que vamos a crear. Antes de comenzar vamos a recordar de que en la programación orientada a objetos es una programación que la parte principal son las clases, que a diferencia de la programación estructurada, esta está centrada en las funciones. En cambio, la programación orientada a objetos está centrada en las clases y objetos. Una clase es básicamente un molde del que luego se pueden crear múltiples objetos con similares características, vale decir, van a compartir tanto los atributos como los métodos de la clase que nosotros vayamos a definir. En otras palabras, podríamos decir que una clase es una plantilla como un molde donde nosotros vamos a definir atributos, es decir, las variables de nuestra clase, y también vamos a definir los métodos, que en todo caso serían las funciones que van a resolver distintos problemas que nos vayamos a plantear. Entonces, decimos que la clase define los atributos y los métodos comunes a los objetos, y en ese sentido, cada objeto tendrá sus propios valores y compartirán las mismas funciones. Pero antes de crear un objeto tenemos sí o sí que crear una clase, pues estas nos van a dar los atributos y los métodos del cuales los objetos se van a servir para poder realizar las acciones que nosotros vayamos a pedirle a la computadora. Bueno, ya en la parte práctica vamos a crear nuestro objeto y para eso abrimos Visual Studio, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a definir que el lenguaje sea Visual C Sharp. Vamos también a escoger que la aplicación sea de modo consola y a nuestro proyecto le vamos a poner el nombre de declaración de una clase, porque vamos a declarar una clase y vamos a implementar sus objetos o el objeto que nosotros vamos a reutilizar. En ese sentido damos a aceptar sino antes ver la ubicación del proyecto. Les recomiendo que al momento de guardar un proyecto lo hagan en el escritorio para tener un acceso rápido cuando quieran hacer alguna modificación o llevarse el proyecto a su casa. Damos en aceptar. Por ende, la interfase de Visual C Sharp o de .NET nos genera un método o la clase program. Aquí se encuentra la clase program. Aquí tenemos el proyecto en general que lo hemos llamado declaración de una clase. ¿Ya? Y tenemos acá la clase program CS. Y dentro de la clase program CS podemos ver que tenemos básicamente un método principal. Este método es el que se ejecuta al momento de yo compilar mi aplicación. Entonces, todas las clases que nosotros vayamos a definir, pues las llamaremos al método main para que se pueda ejecutar y poder ver los resultados. Después de hacer esto, tenemos que crear nuestra clase y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al panel de explorador de soluciones que se encuentra en la parte derecha. Vamos a hacer clic derecho sobre el nombre de nuestro proyecto e iremos a la parte que nos indica agregar. Lo que haremos es agregar una clase y la interfase ya nos ayuda y nos indica cómo se va a llamar nuestra clase. Nosotros para esta ocasión vamos a generar una clase que se va a llamar persona. Por regla y buena praxis, las clases se las tienen que escribir con la primera letra en mayúscula. A esto en los lenguajes de programación orientada a objetos se le conoce como camel case o notación de camello. En el caso de que nosotros quisiéramos crear, por ejemplo, que esto se llamara clase, perdón, vamos a colocar clase persona con un espacio que separa el nombre. En este caso, lo que nos indica la regla es de que tenemos que colocar la primera letra en mayúscula, si fueran dos palabras. Esto hace notar la notación de camello, que significa esta es la primera palabra, siempre va a ir en mayúscula, y así también para la segunda palabra, si nuestra clase la formaran dos palabras. Si nuestra clase fuera formada por tres palabras, la tercera palabra tendría que ser también en mayúscula.
Entonces aquí se hace fácilmente entendible ya por qué se refiere a camel case, porque la primera palabra es como si fuera una jorobita, la segunda también y la tercera también. Pero por regla general se indica de que si es conformada básicamente por una sola palabra, solo la primera palabra irá en mayúscula. Otra regla también indica que para tener un mejor entendimiento de nuestra clase o poder acceder a ella de manera más fácil, pues en la primera palabra sea la letra C de clase y la segunda palabra sea igual en mayúscula. Y así tendría que ser la notación de nuestras clases. Pero para esta situación solamente vamos a utilizar que la primera palabra de nuestra clase sea en mayúscula. Vamos a dar a agregar. Una vez hecho esto, básicamente ya hemos creado nuestra clase persona y nos da acceso al código de nuestra clase persona. Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que haremos será definir los atributos de nuestra clase persona. En otras palabras, los atributos son básicamente las variables que vamos a definir para nuestra clase. En ese caso vamos a decir que nuestra clase persona va a tener un nombre, va a tener una edad, va a tener una profesión y vamos a decirle que va a tener también un género. Acá, perdón, me equivoqué. Profesión. Y va a tener un género. Por regla general, los atributos tienen que tener un acceso eh, desde la clase y desde las demás clases. Tomando en cuenta que acá tenemos dos clases, una que se llama persona y la clase principal que es program CS, estos atributos tienen que tener, pueden ser o de manera pública o de manera privada o pueden ser también de tipo de acceso internal o protegida. Nosotros para este ejemplo, si nosotros dejáramos de esta manera, por defecto C# diría que estas son de tipo privada. Más adelante profundizaremos en el tema de accesorios de las clases, pero para esto también tenemos que definir el tipo de atributo que va a ser mi variable. En este sentido, el nombre es de tipo cadena porque son letras las que se van a guardar ahí. Entonces la definimos como string. La edad básicamente lleva un número, entonces va a ser un tipo entero, pero también puede ser algún otro tipo de número. La profesión también será cadena, entonces le ponemos string. El género será de un tipo de string también. Si nosotros dejamos de esta manera nuestros atributos, básicamente por defecto C# las vuelve de tipo privadas. Pero nosotros, si queremos tener acceso desde el program CS, tendríamos que definirlas de tipo pública. Para que no sea demasiado engorroso, nuestros primeros ejemplos van a ser de tipo públicas nuestras variables. Entonces definimos que ahí sea pública, acá también sea public, profesión también será pública. Más adelante ya daremos ejemplos con otros tipos de accesorios. Género también será public y OK. Si nosotros quisiéramos en primera instancia mostrar o compilar nuestra aplicación, lo primero que haríamos sería iniciar y pues vemos que no nos aparece nada. Es porque no estamos imprimiendo o no le hemos asignado ningún dato a nuestros atributos o variables. Para hacer eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos al program CS y en el método main lo que haremos es utilizar en realidad la clase que hemos creado, en este caso persona. Y para utilizarla la llamamos y la llamamos con el nombre que se la ha definido, en este caso persona. Y aquí lo que haremos es la implementación del objeto. Vamos a crear un objeto. En este caso vamos a decirle que se va a llamar el objeto 1. Objeto 1, ya. Vamos a decirle que este objeto 1 va a ser igual. Utilizamos la palabra reservada de C# que es new. Por lo general en los lenguajes de programación se utiliza new. Y manejamos nuevamente nuestra clase. Damos dos paréntesis, punto y coma,
Y ahora sí es cuando vamos a crear, vamos a utilizar o vamos a tratar de utilizar los atributos de mi clase mediante el objeto. Y como hacemos eso, pues básicamente ya no utilizaríamos la clase, pues vamos a utilizar el objeto implementado o instanciado o creado. En este caso, objeto 1. Para poder tener una mejor vista de este ejemplo, lo que voy a hacer es dividir la pantalla en pestañas verticales. Voy a minimizar un momentito el explorador de soluciones para que se pueda observar cómo puedo tener acceso a partir de mi objeto ya instanciado o creado o implementado de mi clase persona a los atributos en realidad ya definidos. Para esto tenemos que tener en cuenta que los atributos en este momento no cuentan con ningún valor. Y para darles o asignarles un valor vamos a acceder a nuestro objeto ya creado y se llama objeto 1. Como podemos ver, objeto 1 ya es reconocido por el sistema o por el lenguaje, punto, y como podemos ver acá ya podemos tener acceso al atributo edad, podemos tener acceso al atributo género también ya definido acá, al atributo nombre y al atributo profesión. Vamos a tomar en cuenta que una vez seleccionado el atributo tendremos que darle un valor. Vamos a decirle que el tipo nombre, que es de tipo string, y como ya sabemos, cuando es un tipo carácter o cadena de caracteres, el valor siempre va entre comillas. Vamos a asignarle un nombre, vamos a decir que este objeto 1 se va a llamar Pablo. ¿Ok? Vamos a asignarle una edad a este objeto. Vuelvo a llamar al objeto que he creado, básicamente este objeto se repite. Y vamos a decirle que el objeto 1.edad será igual a 25 años, aclarando que los tipos de datos de tipo entero o int no llevan comillas como los llevan los de tipo string o carácter. Vamos a definir la profesión de mi objeto 1. Vamos a poner punto y vamos a decirle profesión y automáticamente C#, el IntelliSense de C# ya me ayuda a tomar el atributo ya definido en mi clase. Vamos a decir que es ingeniero. Punto y coma. Vamos a definir que mi objeto 1 punto género, el género será igual a, también es de carácter, por ende siempre entre comillas. Vamos a decir que es masculino. Hasta este momento nosotros hemos creado o declarado la clase, hemos instanciado e implementado el objeto de mi clase, ¿ya? Y posteriormente hemos asignado a los atributos ya definidos un valor. En este caso, el nombre de mi objeto 1 es Pablo, tiene la edad de 25, la profesión de ingeniero y el género masculino. Pero si yo doy en iniciar la aplicación o en compilar, pues no aparece nada. Y al momento de yo querer imprimir estos objetos, estos datos de mi objeto, pues tengo que utilizar la clase consola, console.writeLine, para poder mostrar en pantalla, entre paréntesis, punto y coma, y lo que hago es llamar al objeto. Hago objeto 1, punto, llamo a su atributo nombre. Entonces coloco nombre, porque así lo he definido acá, y acá lo único que hago es llamarlo, ¿ya? Desde la clase persona, y automáticamente esto lo que daría como resultado sería mostrar en pantalla el nombre Pablo. Lo que hacemos para que la pantalla se muestre de manera permanente, porque si hacemos ejecutar en este momento, pues la pantalla desaparecerá. Para que la pantalla se mantenga ahí, vamos a hacer un console.readline, para que la pantalla se quede ahí y podamos ver nuestro resultado. Como podemos ver acá en la imagen, el nombre que le hemos asignado es Pablo y el resultado se ve acá. Para poder imprimir todos los valores de nuestro objeto, pues básicamente haríamos lo mismo. Vamos a copiar acá. La única diferencia es que cambia el atributo al que tú quieres llamar. En este caso va a ser el atributo edad. Punto edad
El otro sería el punto atributo profesión. Y por último atributo le hemos dado un género, punto género. Y a partir de ahí ya podremos ver en pantalla, si ejecutamos la aplicación, todas los valores asignados ya. Le hemos asignado Pablo y se muestra en pantalla. Le hemos asignado la edad de 25, también se muestra en pantalla. La profesión de ingeniero y el género masculino. De esta forma, lo que nosotros hacemos es básicamente declarar una clase, instanciar el objeto, crearlo, implementarlo, asignarle los valores y básicamente tenemos acceso a los atributos de nuestra clase. Más adelante daremos otro tipo de ejemplos para poder ya ganar un poco de experiencia en la implementación de clases, objetos y asignación de atributos de otro tipo de manera también.